trabajando distintas estrategias para potenciar lo que son sus habilidades de comprensión de lectura. La última estrategia que vimos fue determinar la tesis o punto de vista del emisor. Y para ello, en el video anterior, les expliqué cierto en qué consistía esta estrategia y qué elementos ustedes podían considerar para reconocer lo que es la tesis y los argumentos utilizados dentro de textos argumentativos. Hoy vamos a ver algunos ejemplos que han sido extraídos del material PSU que se les envió para que ustedes desarrollaran. Y el objetivo es reconocer la tesis en diversos textos no literarios. Antes de comenzar, recordemos lo que es una tesis. Y una tesis es una afirmación cuya veracidad, es decir, su verificación, es argumentada y demostrada o justificada de alguna manera. Esta de alguna manera evidentemente es mediante argumentos, elementos sólidos, información sólida que permitan justificar y apoyar el planteamiento que se está realizando. Ahora bien, vamos a ver el primer ejemplo. Voy a moverme de aquí. El primer ejemplo dice, por necesidades laborales, por desidia o simplemente por comodidad, en muchas familias la televisión, con su elevadísima cantidad de anuncios, se ha convertido en la principal fuente de diversión de los más pequeños, un juguete audiovisual del que reciben múltiples influencias, con frecuencia negativa, para el desarrollo de su personalidad. La experiencia parece demostrar que un excesivo consumo de televisión fomenta la pasividad y la dependencia, reduce la capacidad creativa y sustituye la imaginación por la simple imitación. En este texto que acabamos de leer, en este fragmento, ¿cuál vendría a ser la tesis? ¿Qué tema es reiterativo? Pensemos. ¿Qué tema se repite a lo largo de todo el texto? La televisión fomenta la pasividad y la dependencia, reduce la capacidad creativa y sustituye la imaginación por la simple imitación. He copiado textual esto para que ustedes, una vez que revisen su trabajo, las guías que le envié, logren identificar en qué parte del texto está la tesis. Aquí era solo extraerla de forma textual desde el fragmento. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo señala secuestrados. En España hay 400.000 enfermos mentales crónicos de carácter severo. Son muchísimos, pero no se les ve porque viven encerrados en sus casas, ya que en cuanto se asoman a la calle, el rechazo social cae sobre ellos como una apisonadora, aplastándolos y reduciéndolos a meros locos, como si las personas no fueran otra cosa que su enfermedad. Nadie llama canceroso a un enfermo de cáncer. Las dolencias psíquicas producen pavor, en parte por ignorancia, porque se asocian como la violencia, con la violencia, cuando no es así. El porcentaje de delitos violentos es mucho mayor en las personas llamadas normales, pero también porque, me parece, lo que de verdad tememos es nuestra propia locura, la zona de sombras que todos llevamos dentro. Este texto fue escrito por Rosa Montero, publicado en El País en el 2009. Ahora, aquí hay mucha información, pero si extraemos la columna de este texto, ¿cuál sería la tesis? ¿Cuál es el tema que se está trabajando aquí? Por una parte tenemos los enfermos mentales, pero de los enfermos mentales, porque es un tema muy amplio, ¿qué elemento específico se está trabajando y se está poniendo en evidencia? Que rechazamos a las personas enfermas mentales porque le tememos a nuestra propia locura. Esa es la tesis. Aquí había que inferir un poquito la información, aunque igual estaba un tanto textual. Veamos el tercer ejemplo. ¿Qué ha conducido al empequeñecimiento y volatización del intelectual en nuestros tiempos? Una razón que debe considerarse es el descrédito en que varias generaciones de intelectuales cayeron por cayeron por sus simpatías con los totalitarismos nazis, soviético y maoísta, y sus silencios y cegueras frente a horrores como el Holocausto, el Gulag y las carnicerías
de la revolución cultural. Es en efecto desconcertante y abrumador que en tantos casos quienes parecían las mentes privilegiadas por su tiempo hicieran causa común con regímenes responsables de genocidios, horrendos atropellos contra los derechos humanos y la abolición de todas las libertades. Pero en realidad, la verdadera razón para la pérdida total del interés de la sociedad en su conjunto por los intelectuales es consecuencia directa de la ínfima vigencia que tiene el pensamiento en la civilización del espectáculo. Este texto pertenece a Mario Vargas Llosa y el texto completo se llama La civilización del espectáculo. Muchas veces ustedes pueden encontrar cierta información dentro del título del texto que les va a permitir identificar también la tesis o acercarse al menos a la tesis dentro de el texto para lograr identificarla de forma más rápida. Entonces, ¿cuál sería la tesis? Sería que la pérdida total del interés de la sociedad en su conjunto por los intelectuales es consecuencia directa de la ínfima vigencia que tiene el pensamiento en la civilización del espectáculo. Y en esta pregunta se nos pedía que buscáramos y que señaláramos dos argumentos que apoyen esta tesis. Y en el fondo nosotros para buscar los argumentos tenemos que cuestionarnos el por qué. ¿Qué lleva, cierto, a que la sociedad de cierta forma no le dé tanta relevancia a los intelectuales? Y dentro del texto encontramos dos argumentos. El primero es descrédito de los intelectuales debido a las relaciones de simpatía que tenían con sistemas de gobierno. Y el segundo argumento es los intelectuales formaron parte de los genocidios. Ambos elementos llevan y potencian, ¿cierto?, a la tesis que se está planteando. Ahora una pregunta de reflexión para que ustedes piensen. Un texto argumentativo sin una tesis evidente, ya sea de forma implícita o explícita, no hay tesis, ¿seguiría siendo un texto argumentativo? Si es que aún así hubieran argumentos, tenemos toda la estructura de un texto argumentativo excepto la tesis. No la podemos inferir porque no hay suficiente información o la información es muy vaga y tampoco está de forma implícita en el texto, es decir, no está textual ni hay inferencia. ¿Aún sigue siendo texto argumentativo o no?